Hola, creo que ya estamos todos. Buenos días. Muchas gracias por darnos estos minutos para platicar alrededor de las iniciativas, ¿no? Estamos atravesando por un momento clave en la transformación del sector energético en México, ¿no? Después de la reforma constitucional que vimos en el año pasado, en el 2024, se han presentado nuevas iniciativas de leyes secundarias que buscan garantizar la seguridad del suministro y fomentar una transición sustentable. Estas modificaciones seguramente impactarán de manera directa y yo creo que favorablemente la planeación del sector energético, la participación del sector privado y sobre todo el papel estratégico de Pemex y CFE en este nuevo esquema regulatorio. La idea de este conversatorio es platicar, analizar los principales cambios que estamos viendo que se harán en el marco legal, sus implicaciones para la industria y las oportunidades, sobre todo las oportunidades que surgen en este nuevo contexto. Vamos a tratar de ver temas relacionados con la creación de la Comisión Nacional de Energía, los ajustes normativos en el sector de hidrocarburos y eléctrico, plazos de implementación y las oportunidades de inversión en tecnologías limpias. Evidentemente, de una manera muy somera, porque la idea es terminar a las 11 la plática para no distraernos más de la cuenta, ¿no? Y la idea es que a través de un panel con expertos en regulación, en energía, en sostenibilidad y en derecho, se platiquen cómo estas reformas pueden moldear el futuro del sector, dando sobre todo claridad jurídica, certidumbre jurídica y estabilidad en el largo plazo para inversionistas, empresas y usuarios industriales. Voy a presentar por orden alfabético a quienes nos acompañan como panelistas. Está Abel Clemente Reyes, ¿no? Él es doctor en ingeniería, que tiene ya una carrera de más de 40 años de experiencia en proyectos relacionados con petróleo, gas, energías renovables y automatización y en particular temas relacionados a los biocombustibles, ¿no? Él es especialista en normatividad y colabora en la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, es su presidente y en el Colegio de Ingenieros Mecánicos electricistas presidiendo la Comisión de Energías Renovables y Limpias. También nos acompaña Carlos del Razo Ochoa. Él es licenciado en Derecho con más de 18 años de experiencia en Derecho Ambiental y Energético. Ha participado en litigios estratégicos y arbitrajes internacionales en el sector, además de asesorar en proyectos de impacto ambiental y regulación energética. También está con nosotros Fernando Ortiz Jurado, especialista en regulación energética, con más de 20 años de experiencia en proyectos de midstream principalmente, y ha asesorado en licitaciones de gasoductos, generación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, y actualmente es el director jurídico de Balam Energy. Es una consultora en petróleo, gas y energías renovables. Y finalmente también está nuestro querido Lázaro Flores Díaz, ingeniero mecatrónico con experiencia en normatividad energética y eficiencia energética, que ha trabajado ya muchos años como consultor para el BID, para el PNUD y para el FIDE, y fue durante un buen rato director de la Comisión Nacional para Uso Eficiente de Energía, la CONUE, donde estuvo a cargo de diseñar estrategias para optimizar el uso de energía en el sector industrial, justamente, ¿no? Fin, a lo largo de esta discusión, cada uno de los panelistas aportará su visión sobre el impacto del nuevo marco regulatorio, sus implicaciones para el sector y sobre todo las oportunidades de inversión y desarrollo que se abren en este nuevo escenario energético, ¿no? Con esto, entonces, daría yo para arrancar, Carlos, si quieres tú empezar tomando la palabra y ahí vamos dándole vueltas, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación a mis colegas panelistas.
y también a la audiencia por el interés. Particularmente me da mucho gusto ver varias caras conocidas también. Eh, Lucia Guerra de Blue Arrow, con la que hemos colaborado y trabajado anteriormente de manera muy exitosa, muy profesional, y también Juan Rivera y otros colegas que están aquí presentes. Un gusto tenerlos. Eh, pues bien, yo les voy a platicar acerca de los principales cambios que vemos ahí. Quizá ya ustedes habrán notado que hay, si bien el dictamen es robusto, el que vamos a comentar hoy, de las leyes tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos, eh, muchos cambios yo diría que son, digamos, cosméticos o alineados al lenguaje de la reforma constitucional, pero otros sí son de gran relevancia, al menos desde nuestra perspectiva. Y en importante orden de ideas, vemos un cambio sustancial en el ADN de las empresas que ahora se van a denominar empresas públicas del Estado, eh, eh, que va a venir a sustituir este régimen de EPEs, de empresas productivas, ¿no? Que era como se planteó en la reforma de Peña Nieto 2013. Entonces, les voy a compartir unos pequeños comentarios. No sé si se puede ver ya Sí, la pantalla. sí, sí se ve. Muy bien. Excelente, gracias. En este sentido, ¿no? El, Básicamente, tanto en la ley de CFE como en la ley de Pemex, ya hay un mandato concreto y sustancial de sostenibilidad. Eh, Está a lo largo de los proyectos de leyes que se están discutiendo ahora, de manera muy importante en diferentes disposiciones y también con diferentes, digamos, eh, obligaciones programáticas. O sea, porque va a haber un programa de sostenibilidad ahora para cada una de estas empresas. Va a haber también un plan de sostenibilidad que ya tendrá que establecer una hoja, una ruta crítica para estas medidas. Y también tiene que haber ahora, una vez que se empiecen a implementar estas obligaciones, un informe anual exhaustivo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay muchas obligaciones en esta materia. ¿Qué va a implicar? Empezando por lo orgánico, es que ya ahora, en esta reestructuración, los consejos de administración deben tener también un comité de sostenibilidad. O sea que esto es algo, digamos, bastante importante para ambas empresas, porque además, pues bueno, ahora que va a haber una reestructura también, eh, ambas empresas van a volver a ser, digamos, preeminentes, ¿no? En sus respectivos sectores, como se pretende y como muy seguramente mis colegas van a comentar ahora en términos, ¿qué va a implicar eso en términos eléctricos con la prevalencia de CFE, 54% de la generación de energía, y qué va a implicar también con Pemex con una regla general de aprovechar los hidrocarburos, extraerlos vía asignaciones y solo por excepción vía producción con privados, ¿no? Eh, para ambos es entonces adicionar este comité de sostenibilidad y entre otras cosas que va a implicar también. eh, en esencia, esto va a requerir que, por ejemplo, las adquisiciones, arrendamientos, contrataciones, ejecución de obras que como ya estoy advirtiendo, ahora, quienes van a dictar la pauta en ambos sectores y quienes van a realizar la mayoría de las actividades productivas y de las cadenas de valor de ambos sectores, Pemex y CFE, van a tener que establecer estas reglas para terceros. Es decir, muchas de las empresas que hoy también nos están acompañando aquí en el foro van a tener que sujetarse a estas nuevas políticas de contratación y de desarrollo de proyectos, que deben incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, básicamente también muy en línea con criterios ESG. Y esto, digamos, va a tener un impacto importante porque al día de hoy, bueno, si bien la mayoría,
la mayoría de los proyectos, digamos, grandes de generación de energía eléctrica están de algún modo acostumbrados a cumplir con estos ciertos estándares, sobre todo por la parte financiera, o sea, que los bancos les piden para ir surtiendo las administraciones financieras, informes de cumplimiento en materia normativa ambiental y social también. Pues ahora esto se va a extender a toda la cadena y va a tener reglas mucho más específicas, ¿no? Entonces, aquí la primera observación y quizá recomendación es que las empresas privadas, más allá de la reestructura que esto va a implicar en CFE y Pemex, comiencen también a revisar sus políticas de sostenibilidad, sus políticas de cumplimiento normativo en materia ambiental y social y se preparen para todo este cambio de paradigma, porque obviamente también va a ser un tema que pues estas empresas, CFE, tanto CFE como Pemex, van a poder exigir ya en todos sus procedimientos de contratación. Eh, en 2 minutos nada más les comento un par de cosas más. Estos son los planes de trabajo que supuestamente están alineados a las nuevas disposiciones de estas leyes secundarias. Son bastante ambiciosos, se los dejo aquí anotados sin leerlos de manera exhaustiva, pero básicamente en la parte de hidrocarburos pues, prácticamente implica en gas natural, por ejemplo, pues triplicar la producción nacional. En generación, pues tan solo el último inciso, 21.846 megawatts adicionales al 2030, que es más o menos pues, por costo de megawatt promedio de 900.000 a $1 millón, pues justo alrededor, números gruesos, de 20.000 millones de dólares en inversión. Pero todo esto va a requerir de todos modos igual evaluaciones de impacto ambiental que todavía tienen un rezago importante que la Semarnat ya está tratando de atender, consultas libres previas informadas en aquellos casos donde se desarrollen en comunidades indígenas o afromexicanas, cambio de uso del suelo en terrenos forestales, que también tiene un procedimiento exhaustivo, y ahora lo que va a cambiar es esta figura de la EBIS, de la evaluación de impacto social, con la que ahora se denomina como manifestación de impacto social. Y solo para que también podamos ir tomando nota y lo podemos comentar a lo largo de este conversatorio, eh, hay ya un mandato concreto de establecer en el reglamento y en DAX el monto de inversión anual de los planes de gestión social, ¿no? Esto sí es una novedad que antes no se establecía y que pues obviamente a varios proyectos les va a implicar pues justamente realizar estas cuantificaciones y presentar programas que sean consistentes con lo advertido tanto en la manifestación de impacto social como en la mía, ¿no? Para ser consistentes. Ok, De momento lo dejo hasta aquí. bien. Y con gusto seguimos comentando. Perfecto, Carlos. Me gustaría entonces que el doctor Abel nos comentara, porque el tema, más allá de ACFE y Pemex y de los hidrocarburos y los combustibles fósiles, valga la expresión, hay un tema interesante que tiene que ver justamente con el cumplimiento de muchas de las metas de sustentabilidad o ESG, ¿no? Entonces, si quieres, Abel, darnos tu punto de vista y en unos minutos y luego ya le damos también la entrada a Fer y en el tema ya otra vez rezando hidrocarburos específicamente para cerrar la primera ronda con Lázaro, ¿no? Adelante, don Claro. Abel. Gracias, Alberto. Gracias a pues, Lacturín y todos los que nos invitaron y a los colegas. Muy interesante, y aquí empiezo con una reflexión precisamente por esa forma en la que me presentas en cuanto a los hidrocarburos. Cierto, estamos hablando de lo que es la armonización de hidrocarburos fósiles con las empresas del Estado, que es Comisión Federal y Pemex, con hidrocarburos fósiles. Sin embargo, un tema, una variante muy interesante que se presenta en esta armonización de la regulación secundaria es que se le da cabida, se le da sustento, se le da presentación y formalidad a los hidrocarburos no fósiles, le hace los biocombustibles. Entonces, en este sentido,
la temática, además, viéndolo desde otra perspectiva, es muy interesante la relación que se da incluso cuando se presentó este documento en cuanto a la armonización con la ley de geotermia. Y en este sentido, tanto la geotermia como los biocombustibles o la bioenergía en conjunto podrían estar aportando al país pues, en el orden del 10, el 15% de la energía primaria que se requiere. Entonces, el hecho de que ya se les reconozca, el hecho de que ya se les ubique, se les contextualice, es un hecho muy importante. Ahora bien, en términos de sustentabilidad, por ejemplo, siguiendo con el tema de biocombustibles y particularmente hacia el tema del biometano, es una de las necesidades actuales de la industria el hecho de buscar la competitividad manejando energía limpia y una de ellas es precisamente la utilización del biometano. Pero en términos llanos, ¿qué es lo que está viéndose en México? En México tiene un gran potencial de generación de biometano a lo largo y ancho del país para aplicaciones a nivel industrial a esa escala que estamos buscando para la competitividad. No es el hecho de nada más pensar en un biogás generado en un relleno sanitario o en un tiradero, sino ya estamos hablando incluso el incentivar la industria, incentivar actores que ya sea en un momento dado instalen plantas para la generación de biogás, la obtención de metano, el transporte a lo largo de la red de distribución o de transmisión. Y entonces se está hablando ya de una perspectiva muy interesante que de alguna manera va a incidir genuina y totalmente en dos aspectos. Por un lado, la sustentabilidad en un aspecto total y toral de respetar lo que es el medio ambiente y obviamente preservar lo que es el recurso natural, en este caso la biomasa. Y número dos, lo que es la independencia energética vía lo que son los procesos que generen o manejen biometano, ya sea para la obtención de energía eléctrica o la obtención de energía térmica. Dejo una reflexión en mente, simplemente el potencial que tiene México para generar electricidad mediante lo que es biogás. Estamos hablando que ronda los 6,000 megawatts de capacidad, entonces no es poca cosa, es prácticamente un 5 o 10% de lo que es la capacidad total del sistema eléctrico nacional. Y si hablamos de lo que son los biocombustibles, pensándolo hacia lo que es el aprovechamiento de energía térmica con el biometano, pues prácticamente hay estados en los cuales actualmente su demanda de gas natural podría satisfacerse en un 30%, inclusive podría llegar hacia el 2030 en el orden de un 60% del suministro nacional de gas natural. Esto es un tema muy interesante de reflexión porque el biometano en esencia es indistinguible de lo que es el gas natural y se puede mezclar, ahí viene el blending, y de hecho ahí es donde empieza la armonización de estas regulaciones, el hecho de poder manejar el biometano y el gas natural en el mismo contexto, con las mismas regulaciones, con las mismas normas, y poder tenerlo en aplicaciones similares. Entonces, allí simplemente son temas en los cuales este planteamiento, esta administración, lo que está haciendo es precisamente, por un lado, quitar barreras, pero por otro lado, direccionar puntos que nos van a permitir auspiciar la inversión, auspiciar lo que es el aprovechamiento de un recurso que actualmente se desperdicia, como son los residuos, y estoy hablando de todo tipo de residuos, no nada más basura, residuos sólidos urbanos, residuos agrícolas, ganaderos, residuos de las plantas de tratamiento de agua, incluso residuos forestales, y que de alguna forma nos va a dar energía más limpia, genuinamente verde. Es la única energía, si queremos verlo así, genuinamente verde de origen. Y colateralmente esto, que coadyuva en los procesos de descarbonización. Y en este sentido, las inversiones que se hagan en términos de lo que es bioenergía van a permitir en un momento dado lo que es la compensación hacia lo que es la huella de carbono, pensando principalmente en el alcance 2 y el alcance 3. Entonces, esto es algo que es muy interesante, que es muy contrastante con lo que pasaba en otras administraciones, principalmente la previa, en la cual el cuidado al ambiente, lo que implica en un momento dado el uso de energías renovables o limpias, no estaba tan favorecido. Aquí, precisamente por el crecimiento de lo que es la demanda energética, tanto eléctrica como térmica,
y con todas las situaciones geopolíticas que están sucediendo hoy en día, son un buen momento, un buen lugar para auspiciar lo que es la formación de este tipo de entidades, empresas, alianzas, asociaciones que aprovechen la biomasa con fines energéticos en volúmenes industriales que van a permitir descarbonizar nuestra economía en todo el territorio nacional. Entonces, creo que es un tema de reflexión interesante y pues ahí dejaría de momento mi comentario para no aprovechar el micrófono y te regreso la palabra, Alberto. Gracias. A ver, ahora, digamos que para que todo esto se vuelva realidad hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Fer, si quieres tú darnos tu visión un poco y cómo se puede ir de donde estamos hacia donde queremos estar, ¿no? Y la implementación, todos estos temas, ¿no? De las iniciativas de ley y cómo ves que se van a aterrizar, ¿no? ¿Y Sí, qué falta? ¿Y qué falta desde tu punto de vista, Rubén? bueno, muchísimas Adelante. gracias, Alberto, por el foro, a todos los asistentes, ¿no? Yo quiero iniciar con una reflexión. A ver, siempre hablamos de reforma de una reforma, si una reforma debería o no de ser necesaria. A mi particular punto de vista, es una reforma de una tercera generación. Si hay una reforma que ayude a impulsar, a promover, a modernizar el sector y a acordar a la nueva realidad de una transición energética, es completamente bienvenida, ¿no? Ya lo vislumbraba el antiguo secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, que se debe de realizar o se debería realizar una nueva reforma para apuntalar las capacidades tanto de CFE como de Pemex, que es lo que se vino a desarrollar con la reforma constitucional del año pasado. Ahora, analizando la reforma y iniciando su estudio, a mí me parece muy loable que se incluya el tema de componentes de transición, componentes de sostenibilidad para este tipo de empresas, para Pemex. Analizando el plan de trabajo de Pemex 2025-2030, se establece un concepto, no un concepto, sino una nueva visión de Pemex, Pemex Energía, en el cual Pemex podrá, en su integración horizontal, establecer nuevas cadenas, nuevos valeros de negocio, ¿no? Desarrollados a temas de transición energética. En adición a eso, creo que también juega un papel muy importante en la reforma a la ley del sector hidrocarburos el tema de planeación vinculante. Este es un concepto que sí se tiene que tomar muy en cuenta porque es un concepto que va alineado, y a lo mejor Carlos ahí también comentar un poco más adelante de eso, con la ley de planeación y de transición energética. ¿Qué significa la planeación vinculante y cuál es el impacto para los inversionistas, no? Analizando la ley, uno ve que a partir para el otorgamiento de permisos, la Comisión Nacional de Energía, Secretaría de Energía, para el otorgamiento de permisos, se tendrá que realizar tomando en cuenta este concepto de planeación vinculante. Aquí voy a compartir unas pequeñas slides para nada más apuntalar un poco este concepto. No sé si puedan ver un poco la pantalla. Sí, sí, Fer, se ve bien. Sí. La planeación vinculante está a cargo de la CENER y va a emitir un plan de desarrollo del sector hidrocarburos, el PLADESHI, que este va relacionado con la Ley de Planeación y Transición Energética. ¿Qué se tiene que considerar? Promover justicia energética, transición y eficiencia energética, sustentabilidad, desarrollo de energías limpias y renovables, preservar soberanía y seguridad energética, proveer combustibles de la mejor calidad al menor precio posible, incentivar la ampliación, modernización de la infraestructura del sector. Y como lo comentaba, tanto CENER como la Comisión Nacional de Energía tienen que ejercer sus facultades de emisión, regulación y otorgamiento bajo la planeación vinculante del sector hidrocarburos, ¿no? Entonces, bajo la Ley de Planeación y Transición Energética, se tiene 365 días a partir de la promulgación, de la publicación de la ley para desarrollar o para publicar este plan en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces es muy importante porque todo va a ir ligado
a este tipo de planeación que va a llevar a cabo la cabeza de sector. Ese es uno de los puntos torales, a mi juicio, que tiene esta nueva reforma. Y sobre todo, hay otro punto toral, que se permite todavía la participación de los privados particulares participantes, tanto en asignaciones, y no se toca a mayor detalle el esquema de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Qué es lo que debería de desarrollar esta nueva ley? Agilizar más los plazos, los trámites para el tema de obtención de permisos, que eso lo veremos más adelante con el tema de la publicación del reglamento, pero se me hace una grata sorpresa ver que en el tema de uso y ocupación superficial para el tema de manifestaciones, una vez que se realice la manifestación de interés, se reduce el plazo de 180 a 30 días para para promover o para acudir a las instancias para la servidumbre, las servidumbres legales de hidrocarburos, ¿no? Creo que esto es importante y sobre todo creo que es una reflexión esta norma para tratar de adecuar a las necesidades que tienen los inversionistas. Deben de tener seguridad y deben de tener un poco de certeza respecto a los procedimientos claros que tiene que tener la ley, ¿no? Ese es un comentario preliminar que quería compartir con ustedes, ¿no? Ya platicaré más a detalle de otros comentarios de la ley. Bien, gracias, Fer. Y bueno, y pues por supuesto, Lázaro, tu visión desde un punto de vista de el uso, el buen uso de la energía y la transición energética de manera integral, todo esto que hemos estado escuchando, creo que más allá de que pueda haber pendientes importantes que resolver, pero digamos que quita barreras para poder llevar a cabo muchos de los planes que se están cocinando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé, Lázaro, si nos das tu visión, sería interesantísimo escucharte. Sí, muchas gracias Alberto y a toda la audiencia que nos acompaña. Sin duda, bueno, hablar una hora entre expertos en el tema y resumir las 1002 páginas que trae la iniciativa de las diferentes leyes secundarias, pues resulta complicado, pero creo que es un parteaguas. Entonces, entendiendo esto, bueno, creo que se tocaron ya temas relevantes, como es el tema de la integración de la sostenibilidad, como es el no dejar la parte, o más bien incluir a la parte de los hidrocarburos como parte de una estrategia de México hacia la sostenibilidad, de abrir este nicho de negocio hacia, pues obviamente, los biocombustibles, pero no dejando de lado que, pues obviamente, hay todavía ciertas áreas de oportunidad y que, bueno, están plasmadas dentro de tanto de la ley de la industria eléctrica como de la ley de la nueva ley de planeación y transición energética, que es el tema de la cogeneración. Se hablaba, ¿no?, de la importancia de la descarbonización, de la sostenibilidad, y eso pues lo hacemos o lo hemos estado haciendo y el mundo lo ha realizado pues a través del gas de transición, que es el gas natural. Y que obviamente, bueno, en México pues somos dependientes, ¿no?, tanto para la producción de electricidad como para los procesos intensivos en cuestión energética, pues de este gas. Ahí yo dejo un dato, ¿no? Desde el 2015 más o menos, pues dejamos de ser, ¿cómo se llama? Dejamos de cubrir la necesidad energética, nacional, ¿vale? Entonces tenemos, o sea, ya llevamos ya 9 años, en 2025, bueno, cumpliríamos 10 años, donde pues dependemos de el mundo para poder satisfacer nuestras necesidades energéticas. Entonces, esta ley, como bien mencionan, pues es una tercera generación y que aquí yo dejo un tema, ¿no? Para faltan, ¿cómo se llama? Los reglamentos, faltan las disposiciones administrativas de carácter general, faltan muchos manuales, guías, que obviamente seguramente trascenderán, pero con estos pequeños cambios que hay que analizar dentro de las leyes, porque el mercado, pues obviamente ya, el mercado eléctrico, por ejemplo, pues no es un mercado del 100%, sino es un mercado del 46%.
y que bueno, suena interesante aún así para ciertas áreas. Las posibilidades, ¿no? Que los beneficios que le pueden resultar a la parte de la cogeneración, la integración de los biocombustibles. eh, es decir, hay una serie de buenas acciones que se están plasmando en estas leyes secundarias que se tornan interesantes de análisis de cómo ahora se van a llevar a cabo. Es decir, creo que a mi consideración, las nuevas leyes del sector eléctrico, del sector hidrocarburos, la nueva ley de planeación, darle este carácter de vinculante y obviamente generar estos consejos, por ejemplo, el Consejo de Planeación Energética donde, ok, va a ser un órgano, van a ser órganos colegiados, van a ser un grupo de personas especialistas en el tema que van a direccionar el rumbo. Entonces, creo que eso suena interesante, como toda ley, como todas las leyes, pues se plasman el qué se debe realizar para transitar, bueno, para hacer esa transición energética efectiva, que obviamente aquí la participación de los diferentes sectores, dadas sus propias necesidades, pues tendríamos que estar hacia el rumbo, pues obviamente que buscamos y ver también, no dejar de ver esas barreras y de cómo sobrepasar esas barreras en el caso, pues obviamente de algunos, ¿cómo se llama? Pequeños detalles que podrían salir en el caso, por ejemplo, a lo mejor del tema de cogeneración o a lo mejor en el tema del despacho, ¿no? Para el tema del mercado. O sea, al final para mí, en este momento, pues es emocionante porque estamos a días, ¿no? Ya hoy salió para el 26, van a estar, me parece, ya votando, ¿no? En la Cámara de Origen, que es la Cámara del Senado, pero que, pues de ahí, a partir de ahí, bueno, vienen los verdaderos instrumentos. El qué, ahí está, ¿no? Son 1002 páginas de qué, cuál es la intención, me parece bien. Ahora, el cómo lo vamos a realizar, creo que aquí hay una gran influencia de los diferentes sectores productivos y de consumo, porque al final nosotros somos los que necesitamos la energía, somos las plantas industriales, son las que vivimos, ¿no? La realidad de decir, yo necesito confiabilidad, necesito continuidad en el suministro energético, porque sin ello, pues no lo hago. O sea, sin ello, pues no hay producción y para eso, pues yo necesito, pues, esa certeza jurídica que me proporciona y aprovechar, obviamente, si soy un gran usuario, si no soy un gran usuario de energía, pues qué áreas de oportunidad tengo. O sea, apenas ahí, estos días y el día de ayer salieron conversaciones interesantes que ahí lo pongo en la mesa. Decir, ok, podríamos, hablando específicamente de electricidad, va a haber ya, ¿no? Hablaban tercera generación, ley de servicio público de energía eléctrica, ley de la industria eléctrica, la nueva ley del sector eléctrico. Pero a lo mejor ahorita las empresas empiezan a pensar, las grandes empresas o no tan grandes empresas, pero que tienen consumos interesantes, ¿no? Tienen capacidades a lo mejor de 2 megas o a partir del mega para que ya sean calificados pues a lo mejor ya comienzan a pensar, oye, ¿y si me cambio ¿cómo se llama? A un esquema para que se mantenga, para que a mí se me mantenga la LIE, ¿no? Y entonces habrá empresas que van a convivir con la ley del servicio, o sea, con legados, ¿no? Legados de primera y legados de segunda generación. Entonces eso va a ser interesante, porque a lo mejor, dada esta incertidumbre que pueda generar esta nueva ley y su contexto de reglamentos, pues se puedan mantener dentro de la anterior, les convenga más. O apartar su lugar dentro de la LIE para que no los metan dentro de la nueva ley del sector y pues a partir de ahí ir observando el mercado de cómo se van moviendo estos nuevos reglamentos, estas nuevas disposiciones y decir, bueno, sí me conviene, no me conviene. ¿No? Yo lo digo porque a lo mejor a alguien no le conviene venderle todos sus excedentes a Comisión Federal de Electricidad. ¿No? Entonces, sino más bien, pues, tener, ¿no? Sus sociedades que se veían, pues, bajo ciertos regímenes. Entonces, creo que, digamos, para dar pie, ¿no? A más comentarios, el tema yo lo veo interesante, lo veo, creo que curioso en el tema de cómo va a surgir y con muy buenas intenciones y creo que se han contemplado
varias aristas que se habían dejado, como esta parte de la vinculación, como la importancia de la eficiencia, la obligatoriedad en temas de gestión de energía para grandes usuarios, el tema de la sostenibilidad dentro de los planes de negocio de estas empresas públicas del Estado, el tema de los biocombustibles y de la geotermia como elementos, es decir, como esta armonía que se puede llegar a armar en cuestión de, ok, yo tengo varias opciones, desde la eficiencia, las renovables, la cogeneración, las disposiciones en materia de calidad de energía, un mercado en disposición, creo que es bueno. A mi parecer, creo que contempla ya muchos elementos que eran necesarios para una verdadera transición energética. Ahora creo que el reto es cómo se va a transitar a ello a través de los reglamentos y las nuevas disposiciones. De acuerdo. De acuerdo, Lázaro. Gracias. Muy interesante. Yo creo que el concepto de armonización es interesante, Carlos, ¿no? Para ver tu siguiente intervención, cómo decir, cómo amalgamar todo esto en un todo, ¿no? Es decir, y que todos jalemos parejo, ¿vale? La expresión. Al final lo que se busca es que haya un abastecimiento energético confiable, de calidad, competitivo y sustentable, ¿no? Entonces, todo esto puede darse a través de estar, como decía Fernando, tercera reforma energética, ¿no? O cuarta reforma energética, no sé. Pero no sé, Carlos, tú, si quieres comentar sobre todo esto que hemos estado ya platicando, adelante, por favor. Gracias, Alberto. Justo creo que en buena medida, como decimos los abogados, el diablo está en los detalles, ¿no? Ujú. Y gran parte de estas disposiciones van a terminar de cobrar relevancia ya en las disposiciones infralegales, ¿no? Ahorita, como lo comentaba Lázaro, o sea, tanto a nivel reglamentario como a nivel de DAX. O sea, por ejemplo, una inquietud muy recurrente en proyectos del sector eléctrico es, bueno, ahora que se va a reordenar nuevamente el sector y que pues, obviamente todos quieren ya tener, muchos se quedaron en el camino de obtener permisos de generación, ¿no? Con la CRE, y ahora pues ya se va a tener esta nueva Comisión Nacional de Energía que se esperaría, obviamente va a operar de forma más dinámica, más eficiente con estas nuevas reglas. Pero, por ejemplo, pues hay proyectos que ahora saben que tendrán que tener una obligación de almacenamiento, por ejemplo, del orden del 20-30%, ¿no? En ocasiones, que les representa un costo importante también, ¿no? Creo que es un costo que, por ejemplo, podría compensarse si saben que pueden inyectar en la electricidad almacenada. Lo que sí cambia mucho, digamos, si esa inyección es solo para aumentar su generación, o sea, después de que ya pudieron generar cierta energía, o bien si van a poder utilizar estos precios de los picos en el sistema, que obviamente les resultaría mucho más conveniente, ¿no? Monetariamente hablando. Por un lado, ¿no? Viendo también la parte de hidrocarburos y también esto que retomando el tema que comentaba Abel acerca de que, bueno, pues ya la idea es, vamos a decir, homologar regulatoriamente hablando al biogás con el gas natural. eh, pues también va a ser, creo que, muy atractivo y muy necesario para las empresas que están trabajando en tecnología para hacer estas conversiones, y empresas que están trabajando en temas de economía circular, pues tener también reglas claras y que esta armonización les permita pues hacer una previsión de su desarrollo de negocios. Eh, Hay muchos que, por ejemplo, y Fernando también lo sabe bien, que han estado desarrollando estas tecnologías para producir combustibles a base de procesamiento de plásticos, por ejemplo, y que pues habían estos años obtenido también confirmaciones de criterio, etcétera, de la CEA, de la CRE, diciendo que estaban excluidos del sector hidrocarburos. Ahora que va a haber una homologación, esa parte también va a estar retadora. Todo, en suma, todo es
también como decía Fernando, para que el inversionista tenga claridad de cómo va a poder actuar y operar en en esta nueva reforma energética de tercera generación. Ese es todo el chiste. Y si lo vemos, la verdad es que es lo más necesario también porque tanto CFE como Pemex están poniendo metas y planes a 2030. Sí. Eso en un proyecto y en una inversión es muy corto. O sea, casi que ya, y no lo mencionamos, pero pues en términos de proceso legislativo, sí, ahorita está aquí en Senado, ¿no? Y ya también lo apuntaba Lázaro, lo van a discutir el 26, ya eso está muy sabido. Va después a diputados, se esperaría que ya vaya muy planchado, o sea, para que no haya observaciones allá, probablemente va a estar solo en comisiones de energía y de puntos constitucionales, ahorita el Senado estuvo en energía y puntos legislativos, y pues aunque la Cámara de Diputados tiene 45 días hábiles para poder tener el dictamen, votarlo en el Pleno, muy probablemente lo van a querer hacer antes de ese plazo. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que seguro lo van a querer hacer coincidir con el 21 de marzo, por ejemplo, ¿no? O sea, como una fecha emblemática. Y bueno, ya a partir de ahí se tiene que desdoblar toda la legislación secundaria, ¿no? Pero más o menos así lo veo, Alberto. Qué interesante. Pues bien. Hay un tema aquí, quería también, dentro de todo esto, a ver, dentro de este concepto de armonización y de ir todos juntos, ¿no? Y de la mano un poco, es decir, en el tema justamente de combustibles, de biomasa, todo esto y su potencial de poder generar biometano específicamente como para sustituir parte del gas natural que se consume. Todo el tema municipal, todo el tema estatal, todo el tema de interacción, todo el concepto de regionalidad, que es algo que hoy por hoy todavía no se da muy bien en nuestro país. Es decir, cada uno actúa a veces en forma independiente cuando a lo mejor si lo intentáramos ver regionalmente, soluciones regionales que eventualmente con toda esta armonización se puede empezar a manejar así, porque no son temas solamente de carácter federal, ¿no? Hay un tema también a nivel inclusive municipal que creo es importante, sobre todo hablando de aprovechar biomasas y cosas de esas, ¿no? No sé si brevemente puedes dar tu punto de vista y cómo todo esto puede integrarse en ese sentido, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Incluso empezando de una manera alegórica, pues tal vez el cuarto nivel de la transformación energética en México sea formar biometanos mexicanos, ¿no? En lugar de lo que es petróleos mexicanos. Pero bueno, en ese sentido, lo que estás mencionando precisamente compete en mucho a los municipios, los residuos, la basura que en un momento dado se maneja es el eslabón más débil de la cadena. Son los que tienen la responsabilidad constitucional de manejar los residuos sólidos y los residuos líquidos, le hace el drenaje, pero son los que no tienen presupuesto y son muchas veces las plantas que se paran porque no tienen en este caso la idea o la forma de pagar la cuenta de Comisión Federal, ya no dijéramos los combustibles de Pemex. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Y aclarando un concepto tal vez demasiado técnico, el biogás no es lo mismo que el biometano. El biometano lo que es la molécula de gas metano que ya no trae, en este caso, mezclado lo que es el dióxido de carbono. En este caso, la obtención del biometano es un proceso natural que incluso de alguna manera el CO2 que se capta es CO2 neutral. Entonces, en términos de lo que es, en este caso, la parte de sustentabilidad y la parte también relacionada con lo que implica los impuestos al carbono para las empresas en los estados, en los municipios o en las regiones, ¿qué beneficios tienen los biocombustibles? Bueno, en este sentido, si utilizamos, si se aprovecha adecuadamente los residuos sólidos urbanos, los residuos agropecuarios, los residuos forestales, los residuos de las PETARs, se puede obtener energía suficiente para que estas entidades puedan operar de forma autónoma, autosostenible y además de todo ambientalmente aceptable. En este contexto, ¿qué es lo que importa?
precisamente uno de los aspectos laterales de lo que es esta armonización viene mucho hacia la articulación de todo lo que son la parte con público y privado para la obtención de estas formas de energía. ¿Por qué? Porque de alguna manera se propicia o se auspicia lo que es la coinversión con el efecto de reducir la huella de carbono, pero también mitigar los efectos de lo que son los impuestos ambientales. De hecho, las 32 entidades federativas ya están avaladas por la Suprema Corte para poder emitir sus propios impuestos locales de tipo ambiental. Entonces, esta armonización precisamente lo que va a permitir es viabilizar el hecho de estas relaciones, el aprovechamiento de este tipo de residuos, que hoy por hoy, de no utilizarse esa biomasa en la forma que ustedes quieran, termina siendo emisiones a la atmósfera que se generan en tiraderos principalmente o en lo que pueda ser algún tiradero clandestino y que de alguna manera nos está impactando en el ambiente, no nada más en las emisiones, sino también en lo que implica lo que es el agua. En este sentido, tampoco se ha mencionado mucho, pero recientemente incluso Semarnat emitió ya la ventanilla única ambiental, y eso conlleva un aspecto adicional. Se crea en este caso lo que es el sistema de información de lo que es el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes Criterio. Antes eran los PROGAIRES, que nada más se monitoreaba y se daba un reporte. Hoy por hoy, para la obtención de la cédula anual de operación, la COA, y con lo que implica en un momento dado no nada más el impuesto ambiental, se tienen que estar monitoreando, se tienen que estar calculando, se tienen que estar proyectando lo que son las emisiones de contaminantes criterio por el tema de beneficio social o en su caso las externalidades que se llegan a pasar por todo lo que es enfermedades asociadas o mortalidad asociada a la contaminación. Entonces, esta armonización va mucho más allá de utilizar la basura, que es lo que mucha gente ve. Pues vamos a hablar de la basura de los municipios. No, es una articulación en una industria que va a coadyuvar con otros sectores industriales, precisamente en temas de energía, en temas de emisiones, en temas de impuestos. Entonces, es algo muy interesante que de alguna forma se cambia, por decirlo así, el chip de lo que implica en este caso el tirar simplemente la basura al aprovechar los residuos y reducir a su vez el impacto ambiental que se tiene en distintas formas. Entonces, es un tema muy interesante de verlo y por eso es la importancia de esta ley de biocombustibles. De Adelante. acuerdo. A ver, gracias. Fer, tú te habías quedado con algo en el tintero, ¿no? De tu primera intervención que querías Sí, continuar, comentar para ir redondeando esto ya hacia el final. yo quiero retomar dos grandes conceptos, o sea, el concepto de armonizar todo lo que hay y desarrollarlo y mejorarlo, ¿no? Como bien lo apuntaban ustedes, está este primer eslabón que es la legislación secundaria, faltan los reglamentos, faltan las DACs, los diablos están en los detalles. Pero sí agrada ver que en la legislación, por ejemplo, del sector hidrocarburos ya se maneja el concepto de, por ejemplo, trasvase. Antes el trasvase de hidrocarburos estaba regulado en criterios que emitidos por la CEA. Ya lo contempla y creo que es una buena, es una señal de lo que está haciendo esta reforma, de lo que se ha desarrollado en el sector y lo que el legislador o lo que va a ver y va a incluir y va a aprobar, ¿no? Ahora, también tenemos que tener también algo de cuidado y ver cómo se van a establecer los plazos, ¿no? Los plazos para obtención, desde un punto de vista que me han llegado muchas inquietudes, obtención de permisos, modificación de permisos, lo que era ante la CREA, ahorita va a ser ante la Comisión Nacional de Energía. Una de las grandes preocupaciones es por qué no homogeneizar los plazos de modificación de un permiso que era antes ante la CRE, que ahora se llevaba el plazo de 90 días, con la homogeneización de un permiso, de una modificación, de una manifestación de una autorización de impacto ambiental, ¿no? Creo que ahí lo que tendría que hacer el legislador es ver cuáles son esas barreras que han inhibido
en el tema regulatorio, en el tema de plazos, y tratar de agilizarlo y tener y dar al inversionista esa certeza para que pueda tener acceso a un trámite que sea seguro, a un trámite que le van a dar una respuesta válida, ¿no? En adición a esto, yo también comentaría el tema que comentó Abel, el tema estatal y el tema municipal. Todo proyecto energético se tiene que ver y también se tiene que aterrizar a nivel estatal y a nivel municipal. Tendría que impulsarse una gran mejora regulatoria para que se pudiera armonizar. Sería lo ideal para mí, una legislación homogénea para todo el tema de regulación inmobiliaria, ¿no? Licencias de uso de suelo, licencias de construcción, que hubiera esa certeza para el inversionista, ¿no? Y no que varíe dependiendo en cada estado, que te dan un requisito adicional, otro requisito en otro estado, ¿no? Sería de más fácil acceso para el inversionista, tener esa visibilidad de que todo va a ser igual y va a ser homogéneo para todos, ¿no? Entonces, retomando un poco, sí es un gran check la ley del sector de hidrocarburos, se, se respeta el tema de la participación privada en actividades de upstream, midstream, downstream, pero hay que ver y hay que revisar a detalle cómo vienen las DACs, cómo vienen los reglamentos y sobre todo ahí ver si no te ponen los candados, ¿no? Y pongo ahí un ejemplo, cuando uno va analizando la ley del sector de hidrocarburos, te pone de manera más específica los requisitos para la obtención de permisos, pero viene una fracción adicional que es todo lo que se deriva, lo que emita la Comisión Nacional de Energía o la CNER, ¿no? Entonces, cúmplese A, B, C, D de requisitos, pero está el otro requisito que te tienes que esperar a ver qué más te tienen que poner, ¿no? Creo que ahí hay que tener ahí, hay que estar alertas y sobre todo ver si hay una discusión. A mí se me gustaría que hubiera una discusión dentro de las propias cámaras y que sobre todo escuchen a la iniciativa privada para ver cuáles son esos mecanismos que pueden ayudar a facilitar el desarrollo de proyectos energéticos en el país, ¿no? Y sobre todo una mejora regulatoria, no solo a nivel federal, a nivel macro, también me gustaría, sería lo ideal a nivel micro, ¿no? Que englobara todo, ¿no? Sería un comentario. Bien. Bueno, y finalmente, de cara, Lázaro, si pudiésemos tener tu conclusión en el sentido de decir, todo esto tiene que ver evidentemente con el uso, con la optimización del uso de los recursos con los que contamos, ¿no? Y dentro de ello la eficiencia energética tiene un papel preponderante, es decir, no hay, se ha dicho mucho, no hay combustible más barato ni más limpio que la eficiencia energética. Y en ese sentido, se está impulsando mucho esto y en la curva de abatimiento de la huella de carbono, pues el primer paso, porque más no cuesta muchas veces, es la eficiencia energética. Entonces, sería menester el que se integrara todo esto bajo esa consideración como punto de partida. Pero no sé, Lázaro, si pudieses redondear un poco esta idea y ver cuál es tu punto de vista al respecto en cuanto al favorecimiento de todos estos esfuerzos hacia lograr realmente la eficiencia energética. Pues, Digo, independientemente de la fuente de combustible o de energía, eso no te hace más o menos eficiente. Es decir, igual necesitas más biomasa o más paneles solares para lo mismo. Si eres eficiente, también tus inversiones en el desarrollo de las propias energías renovables se van a reducir favorablemente, ¿no? No, y totalmente. Al final, el usuario final, pues tiene una responsabilidad en términos del consumo de su energía. Es decir, aquí, independientemente de la fuente, obviamente sabemos las externalidades que genera el uso de combustibles de hidrocarburos al ambiente, al entorno. Y entonces bueno, ok, entonces si se genera por medio de electricidad, de una fuente renovable o un gas, ¿no? Un biogás, un biometano que pues es amigable con el ambiente, ¿se vale desperdiciarla?
Entonces, pues creo que no. O sea, al final es un aprovechamiento de la energía que le debemos dar, de maximizar su esfuerzo. Y creo que volvemos con la palabra que nos, ¿cómo se llama? Que surgió en este conversatorio, que es la armonización. La armonización de nuestros proyectos productivos de competitividad que requieren una energía confiable, continua y eficiente. Por lo tanto, bueno, hacerla en materia de sostenibilidad, pues obviamente los aspectos económicos, ambientales, sociales, es decir, son proyectos integrales, son proyectos energéticos integrales que en el marco de estas reformas, ¿cómo se llama? Secundarias de tercera generación, pues se ven bien porque contempla ciertos elementos y que solamente tenemos que hacer en nuestro análisis de riesgos, pues obviamente tener esas reservas en términos de lo que dictaminen los próximos reglamentos y las próximas disposiciones, los manuales operativos, etcétera. Porque al final mucho de esto va a trascender, o sea, es decir, trae la trazabilidad, pues desde los cambios que se hicieron en el 92, lo que se hizo en el 2013, lo que se comenzó a hacer en el sexenio que acaba de concluir. Es decir, hay una importante componente, sí, y creo que hay una visión clara en la parte de transición en hacer la sostenibilidad como un motor dentro de la competitividad de las empresas, que es necesaria aparte para la competitividad de las empresas en México, porque al final ya el mundo nos lleva un buen tramo en materia. Sin embargo, bueno, pues se han hecho importantes esfuerzos. Ahorita recordaba, ¿no? La Ley General de Cambio Climático, que al final, bueno, embarca ¿cómo se llama? A nivel federal, pero bueno, le deja también esa responsabilidad a los gobiernos locales y que en su momento, bueno, pues algunos ya han empezado a trabajar en ello, están comenzando a trabajar en ello para atraer inversiones, pero pues obviamente para atraer esa inversión del industrial, pues tienes que asegurarles el suministro energético. Es decir, no vamos a mandar a la península, ¿no? Que está sufriendo ahorita por un tema del gas, ¿no? O sea, del recursos, tiene mucho recurso solar, pero pues pues hay esa falta, ¿no? Por ejemplo, del gas natural en el sureste mexicano y que es una realidad. Entonces, creo que aperturar y no casarnos precisamente solamente con esto y que la ley y estas leyes estén contemplando ya, ¿cómo se llama? Estos elementos de los biocombustibles, de la geotermia, del permitir que más tecnologías, que existan posibilidades sobre todo hacia este cumplimiento y a esta, sobre todo, pues esta necesidad energética, ¿no? Yo siempre digo, somos energívoros, porque tenemos una necesidad del consumo energético para nuestras actividades diarias y obviamente, pues los marcos legales, pues debemos todo ¿cómo se llama? En el marco de la ley, pues debemos conocer y sobre todo nosotros como consumidores finales, como industriales, los empresarios, pues obviamente conocer las áreas de oportunidad que tienen para poder también pues entrarle al negocio de la energía, en su caso, o aprovechar o hacer un mayor aprovechamiento energético pues de lo que ya tienen bueno, a su disposición. Entonces, en este sentido, pues creo que el tener un análisis en materia de sostenibilidad integral y de posibilidades, pues nos da una perspectiva que se tendría que alinear a las estrategias de negocio para saber cuál es el rumbo y esto pues retomando esta visión de, bueno, pues a 5 años, pues realmente pues se te va de volada el tiempo, o sea, es nada, o sea, tienes Sí, que planearlo a de 10, acuerdo, 15 años, o sea, es una visión a futuro, de porque eso es acuerdo. lo que requerimos. O sea, al final nosotros buscamos que la transición energética, pues obviamente sea eso, una transición solamente. ¿A dónde queremos llegar con esa transición? Pues obviamente a hacer, ¿cómo se llama? Tener la menor cantidad de externalidades por el consumo energético. Eso Ok, es obviamente, ¿no? Por eso estamos transitando, llevamos en transición y no sé cuánto tiempo tenemos que transitar para llegar a ese rumbo, ¿no? de Entonces, acuerdo. creo que vale la pena
hacer un buen análisis de riesgos, estar atentos, pues obviamente a todas las, ¿cómo se llama? A todos los elementos complementarios que están alrededor de estas leyes. Empaparnos de lo que está actualmente, porque a lo mejor nos da esa pauta de decir, bueno, pues ahora me voy a, ¿cómo se llama? Voy a modificar esos elementos de lo que quiero. Y en ese sentido, pues a lo mejor me conviene quedarme con la legislación, me convence que la legislación anterior no me iba tan mal. Y bueno, pues obviamente abrir ese abanico de oportunidades que se puedan llegar a tener. Muy bien. Ok. Bueno, estamos llegando al término del plazo que nos habíamos puesto para no quitarles más de su tiempo. Yo creo que algo que es relevante y que a mí en lo particular me da, vamos, me alienta mucho es la apertura que se está dando Exacto. nuevamente, justamente, o sea, para poder compartir ideas, inquietudes, y eso es algo que creo yo es fabuloso, ¿no? Entonces, pero bueno, para concluir, no sé, en 2 minutos, si quieren dar un último mensaje, o esto es como los programas, ¿no? To be continued, porque apenas está empezando, ¿no? El recorrido que falta es largo todavía, por todos los reglamentos, las disposiciones que vienen, todo eso, la interacción que se va a dar, ¿no? Pero no sé si ¿quieren alguien dar algún comentario para dar cierre y ya despedirnos y agradeciendo pues el tiempo que nos han dedicado? El que quiera tomar la palabra, por favor, adelante. Abel, en 1 minutito para no abusar del tiempo. Abel, luego viene Lázaro y cerramos con Carlos y al final Fer, 1 minutito cada uno. Adelante. Adelante, Abel. Gracias, muy brevemente. Uno de los puntos relevantes, y hablándolo como técnico más que como profesional de otras disciplinas, para cualquier proyecto industrial, para cualquier proyecto social, incluso para cualquier proyecto de tipo personal, el tema de la energía muchas veces no se contempla o no se le da la prioridad que tiene. Y adicionalmente a esto, el tema de la gestión de residuos es un tema que se soslaya y que se esconde incluso muchas veces. La armonización de los proyectos, la armonización de lo que es las necesidades de demanda, los tipos de residuos que generamos, eso va a conllevar a soluciones más pragmáticas y que de alguna manera son más económicas, más eficientes y más competitivas. No nada más por el tiempo que se dice de mediano y largo plazo, sí, como proyectistas les puedo decir, una solución de 5 años, pues no es solución porque me agarra con los dedos en la puerta. Sin embargo, hay dos realidades insoslayables, ¿no? 2030 está a la vuelta de la esquina, 2034 está a la vuelta de la esquina, y nos corresponde generalmente a los ingenieros dar soluciones pragmáticas, y para eso se requiere en un momento dado articular soluciones con cosas muy concretas, con tecnologías muy concretas, y este manejo de la energía y la gestión de residuos, cual sea el tipo que sea, es un tema de total importancia, que tenemos en México los elementos para hacerlo, sí, tenemos las herramientas, tanto técnicas como jurídicas, para hacerlo, sí, sí tomamos en consideración los retos del 2030, 2034. Y entonces, en ese sentido, si lo vamos a dejar a que nos llegue el calentamiento global, pues ya nos amolamos. Entonces, tenemos que hacer soluciones pragmáticas, concretas y directas y pensar de manera diferente. Diría Einstein, si quieres resultados diferentes, actúa diferente. Entonces, ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. A ti, a ver. Carlos, habías también. Bueno, le cedo a Lázaro. Como adelante, estimado Carlos. Digo, yo muy rápido, si quieres, al final creo que estaba ya cerrando. El tema es, no olvidemos dentro del análisis de riesgos el tema de sostenibilidad en todos sus aspectos. Generar esta estrategia o alinear esta estrategia de negocio hacia un plan de sostenibilidad a largo plazo, porque al final nos abre esta oportunidad, aprovechar estas áreas de oportunidad que se están abriendo en esta nueva ley en estas nuevas leyes secundarias. Obviamente, en mi muy particular, ¿cómo se llama? Punto de vista,
pues obviamente la eficiencia energética pues debe ir adelante de cualquier proyecto, ¿no? O sea, debe ir adelante de cualquier, o en cualquier proyecto energético, tener una visión de eficiencia desde el nacimiento ¿cómo se llama? De su conceptualización. Decíamos en la carrera, ¿cómo se llama? Hacer una sinergia, ¿no? Tener una sinergia desde el nacimiento del proyecto, debe tener este componente de eficiencia y de sostenibilidad, y que obviamente, bueno, si no lo estamos contemplando dentro de nuestra visión estratégica, pues contemplarlo dentro de nuestro análisis de riesgos para poder, ¿cómo se llama?, tener ese aprovechamiento de oportunidades que puedan surgir. Entonces, ahí lo dejo. Gracias. A ti. Ahora sí, Carlos, ¿quieres cerrar? Gracias, Alberto. Y luego Fer, al final, cierras tú, Fer, brevemente. Adelante. Gracias. Pues justo, digo, ya nada más para recapitular, coincido, estas reformas creo que dan una buena señal, o sea, en términos de, bueno, ya ordenar cómo va a ser esta transición, esta planeación energética y estos nuevos criterios de sostenibilidad. Le vienen a imponer nuevos retos tanto a las autoridades y empresas públicas como a los particulares que se desempeñan en este sector. Entonces, del lado de la autoridad, bueno, pues esperar obviamente esa regulación secundaria, vamos a estar muy pendientes, ¿no? Y comentarla, por supuesto, aquí con los colegas. También esperar que las autoridades estén ya asumiendo esos nuevos, atacando ese rezago, asumiendo los nuevos trámites, los nuevos permisos, las nuevas evaluaciones en tiempo. Y pues del lado de los privados y consiguientemente de los consultores que los acompañamos, pues también irnos preparando, ¿no? Ir acompañando esa planeación, ir, por ejemplo, revisando que estén en cumplimiento, en términos de cumplimiento normativo, pues actualmente al 100. Y también yo hasta diría que anticiparnos, ¿no? Si es posible, creo que esto puede ser un buen revulsivo para temas como las certificaciones empezando por las gubernamentales, ¿no? De industria limpia, por ejemplo, en Profepa, en el caso del sector eléctrico, en ASEAN, en hidrocarburos, y bueno, pues irnos preparando, digamos, para esa transición, porque también ya lo apuntaban, vamos un poco tarde, eh, pese a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la verdad es que vienen cosas insustituibles, impostergables ya en términos de transición energética, para la propia Estados Unidos, en términos también de la implementación del CBAM, de aranceles de carbono, etcétera. Entonces tenemos que ya actualizarnos y vamos un poco tarde, pero bien, buena señal. Esa sería mi conclusión. Fantástico, Carlos. Y bueno, Fer, tú cierras Eh, para despedir yo la quiero, sesión. yo quiero cerrar con una gran frase de Guillermo García Alcocer, que hizo un gran artículo en el Reforma. Y sobre todo señala él y se pregunta si que las decisiones en los próximos meses van a definir el equilibrio entre un control estatal, entre la inversión privada y la transición energética. Y se pregunta que si nuestro país está preparado, puede llegar a alcanzar ese equilibrio o no. Y si estamos en ese proceso y cómo lo vamos a hacer. Y próximamente lo vamos a descubrir. Bueno, pues to be continued, ¿no? Oye, nos preguntan si pueden compartir las presentaciones, ¿no? En- Te las hacemos llegar, Alberto, y Sí, tú sí, las repartes. sí, va. Perfecto. Silvia, ¿podemos reenviarlas después? ¿Tenemos el medio para poderlo reenviar las presentaciones? Corro a todos los asistentes sin problema. Ok, entonces si nos las hacen llegar, Carlos, Fer, que se las reenviamos nosotros, con todo gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí y pues, particularmente a Carlos, Abel, a Fernando, a Lázaro, por compartirnos sus ideas y esperemos pronto
a invitarlos a uno nuevo, ya que esto vaya avanzando un poquito. Pues buen fin de semana a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta pronto. luego, buen día. Gracias, Bye. excelente fin de semana. Igual. Igual, hasta luego.